Buenas tardes, soy el arquitecto José Ábalos Manco. Vamos a iniciar el segundo módulo respecto a lo que son control urbano dentro de las habilitaciones urbanas. En la clase anterior, del módulo 1, nos quedamos viendo un inicio de lo que eran las ciudades emergentes, ciudades sostenibles. Ciudades emergentes básicamente porque estamos viendo el tema de habilitaciones urbanas, un tema de ciudades básicamente. ¿Qué son ciudades emergentes? Recapitulando un poco el tema, hablamos directamente de lo que eran ciudades que, digamos, económicamente estables, con un número mayor de 2 millones de habitantes, ¿no? Básicamente ciudades en donde la urbe tiene condiciones, o sea, la ciudad misma, tienen condiciones de habitabilidad normal, ¿no? En donde los servicios se mantienen igual y mantienen un índice de crecimiento de ciudad. Dentro de ese rango estadístico, pues, podríamos decir, y básicamente las entidades manejaban de ese estilo, ¿no? La clasificación de ciudades contenía como ciudad emergente a la ciudad de Lima. Dentro de eso, pues como es un tema estadístico, cuantitativo, no se veía pues el tema real de lo que sucede en Lima. Dentro de lo que hablamos de ciudad emergente, que es el escalón inmediatamente inferior a lo que son ciudades sostenibles, ¿no? Ciudades que están dentro de un ámbito, ¿no? De mayor condición de hábitat urbano, de calidad de vida del poblador de una ciudad, pues Lima está muy lejos de llegar a eso, ni siquiera para ser ciudad emergente. A pesar de que nos encuentran, ¿no? Lima nos encuentra con un tema de ciudad emergente, pues no lo es en la práctica, ¿no? Actualmente hemos tenido, y ahí siempre es bueno ligar, ¿no? Tratar de entender, ¿no? Lo que sucede en la realidad peruana. Hace un par de días estoy escuchando, y ha sido creo el día de ayer, en la noche, que se están inaugurando edificios sostenibles, ¿no? Edificios sostenibles. Y trataba de entender el tema sostenible cuando hablaban, digamos, de reciclado del agua, decían, ¿no? Pero el tema sostenible, la sostenibilidad de una ciudad, ¿no? No se maneja por la edificación misma, que quizás sea el punto inicial de todo, en donde la suma de edificaciones que se dan para poder darle mayor calidad de vida al usuario, pues puede llegar a un tema sostenible de ciudad, siempre y cuando esto forme parte de una planificación urbana, ¿no? De un planeamiento, no de algo que se le ocurrió de alguien, de un ministro de un día para otro, y al día siguiente dice, uy, mañana tenemos edificaciones sostenibles. Eso no funciona así. Más aún escuchando al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que hablaba, este es el primer modelo, ojalá que resulten más para que podamos construir mayor. Entonces, o sea, ni siquiera saben si esto viene progresivamente planificado o nace de un objetivo, ¿no? Inicial que permite, ¿no? Proyectarse a mayores cantidades para un mejor beneficio. Él induce en que una edificación, mientras más barata, la gente va a aceptarla. No. Aquí ya no cuenta el término económico para las edificaciones, ni siquiera cuenta el término de calidad, ¿no? Aquí el tema básicamente se tiene que contraponer a lo que es la posibilidad de un mejor uso del hábitat en la edificación y en la ciudad, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Definitivamente el tema propuesto en la realidad de Lima implica solamente, dice, un pequeño respiro, ¿no? A lo que es una construcción, ¿no? Que permite ciertas condiciones a los pobladores que viven ahí, pero no es una solución a la ciudad, porque como no existe planificación, menos va a existir la posibilidad de hablar de sostenibilidad o de una ciudad sostenible a través de edificios sostenibles, ¿no? Para eso se dan planificaciones como en otros países, y vamos a ver varios casos, ¿no? En donde se determina que una ciudad específicamente trabaja sus edificaciones dándole, ¿no? Un input adicional que permite que esa edificación o ese sistema de transporte o la reducción del monóxido de carbono permite una mejora a la ciudad en sí. Vamos a empezar viendo lo que es ciudades sostenibles. El objetivo es muy importante, el de promover siempre dentro de esto lo que es la educación ambiental, ¿no? ¿Qué significa eso? Facilitar a investigadores en los diferentes aspectos ambientales para favorecer el estudio del ecosistema de la ciudad del saber y sus áreas conexas. Dicha información debe ser divulgada a todos los usuarios de la ciudad del saber, permitiéndoles aplicar los nuevos conocimientos y justo crear una ciudad sostenible. Alcanzar la meta implica informarse, participar de manera individual y colectiva y sobre todo actuar. Un aplauso verdaderamente para el alcalde de San Isidro, ¿no? Estamos hablando, ¿no?,
Y estamos hablando básicamente de situaciones, el de Surco, que simultáneamente están tratando de intervenir con vías en sus distritos, y ellos han tocado un tema muy importante. Como no hay planificación urbana en las ciudades, estamos creando ciudades para los vehículos, no para el ser humano, por lo que esas ciudades están impedidas de tener áreas verdes, áreas públicas, impedidas de interactuar el ciudadano, el contribuyente. El contribuyente solamente te encierras en tu casa para que tomes un auto y llegues a otra edificación, y de ahí salgas de nuevo, tomes un auto y llegues a otra edificación hoy. Y la interactualidad, o sea, la interacción que debe haber entre los pobladores, ¿en dónde está que yo pueda reunirme en la calle, hablar sobre un tema con una persona, ¿no? Interactuar con ellos, participar, conversar y retirarme? Pero no voy a estar esto haciéndolo en un micro, ¿no? En un ómnibus, en un auto. Tenemos que tener espacios públicos. Esos espacios públicos definitivamente no están siendo, ¿no?, adecuados para el vivir de la ciudad. Bueno, definitivamente es muy importante entender que las ciudades sostenibles nacen con un criterio de planificación urbana, ¿no? Y esto es retomando el tema actual, ¿no? Se van a construir solamente una o dos edificaciones por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que la van a llamar edificaciones sostenibles, ¿no? Edificios sostenibles. Pero ¿bajo qué criterio? Solamente a ver si, como dijo el señor ministro, para ver si gusta al poblador, y como es barato, el poblador va a acceder. Por lo tanto, vamos a construir más edificios así. Eso es casi decir, a ver si resulta. Si no resulta, bueno, ahí quedó, ¿no? Yo creo que con las edificaciones o el crecimiento de la ciudad no debe ir de la mano con improvisaciones, ¿no? O con respuestas improvisadas para poder solucionar el caos que se tiene de la vivienda, ¿no? Las ciudades están dando un salto importante. Sostenibilidad urbana. Estamos tocando ese primer tema porque ha salido, ¿no?, dentro de las noticias como una gran noticia, que van a aparecer edificios sostenibles, ¿no? Pero uno solo han construido, para ver cómo va, dice el ministro. Ha salido en televisión el día de ayer. Y estamos tocando, parece que alguien le dijo, hablemos de ciudades, edificios sostenibles. Pero eso no es construir un edificio porque se reduce el agua, ¿no?, porque tiene mayores ventanas. Eso no es así. Y también la sostenibilidad se da, de una ciudad sostenible se da por el hecho de una planificación urbana. Si no hay planificación, ¿de qué estamos hablando con ese edificio?, ¿no? Además, lo barato no quiere decir que sea bueno, ni lo caro tampoco, sino lo planificado, ¿no? Esos edificios que están saliendo, yo quisiera verlos, realmente ojalá que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento saque, ¿no?, al público, pues, los elementos que dan lugar al diseño de ese edificio sostenible. Porque si estamos hablando, igual que los edificios inteligentes, que yo me acerco a una puerta y se abre solito y digo, uy, es inteligente, y salgo y entro y se cierra solo, la sostenibilidad, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor el agua sale por ciertas horas del día y no puedes utilizar en otro para ahorrar. No. Estamos hablando de elementos constructivos que dan lugar a una edificación en las cuales es un ejemplo o un piloto dentro de la ciudad para generar y dar como resultado algo que a lo mejor causa un problema, como hemos visto, y estoy retomando, vamos a ver todas las imágenes de todas las ciudades sostenibles y a qué punto llegaron a ser sostenibles. Es un poco para que entremos a no engañarnos con los temas, ¿no?, digamos, políticos, populares que se dan en la construcción y en las edificaciones y en las ciudades, ¿no? Por si acaso, ¿no? Dentro de esto vamos a ver 10 ciudades que son líderes en transporte urbano, planificación, medida de emisiones de carbono, o sea, la medida para reducirla, edificios energéticamente eficientes, calidad de aire, energías verdes, adaptación, comunidades sostenibles, gestión de residuos, infraestructura inteligentes y finanzas y desarrollo económico. Mire, ¿cuántos de estos puntos podemos decir que estamos tocando en la ciudad de Lima? Ninguno. Y esto es lo mínimo que debe haber, con pruebas que vamos a ver ahora que datan de hace 10 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los proyectos considerados, que son 10, fueron escogidos tanto de entre los miembros, ¿no?, de lo que hablamos de la organización C40, que son ciudades de índice climatológico, grupo que dan a una ciudad, pues, el letrero, digamos, la condición de ciudades ecológicas, ¿no?, como de las 120 ciudades incluidas en el índice de ciudades verdes.
Hablaba sobre el alcalde, creo que es el de San Isidro, que creo que le está haciendo una querella, creo, o el de Surco, no me acuerdo, que le está haciendo una querella al alcalde de Lima Metropolitana porque quiere hacer un bypass y van a eliminar árboles, talas de árboles, y ha salido a las calles con los vecinos, ¿no? A mí me parece bien porque comenzó a tocar un tema muy importante. Se está creando ciudades para los carros, pero no se está creando ciudades para el poblador. Espacios públicos, parques, jardines. Uno debería irse a un sitio para descansar, no irse a un restaurante para hacer tiempo. Eso no es descansar. Uno debe respirar aire puro, área verde, seguridad al costado. Tenemos acá cerca, ¿no? Un parque muy interesante, a 2 cuadras nada más acá, cerca de Aramburú con vía expresa. Es tan interesante ahí. Es un parque chico. Mucha gente va con sus mascotas, va con un libro, van los niños y se sientan en el jardín, conversan y tienen en el medio, a un costado del jardín, un módulo de serenazgo permanente. Es importante entender que a lo mejor una muestra así, voy a traer una par de fotos, lo voy a tomar porque me gusta parar ahí 15 minutos. Escuchas el sonido de los pajaritos y estás a una cuadra de una avenida principal, de 2 avenidas principales. Entonces yo digo, estos espacios públicos donde la gente va a leer algo, a descansar, a conversar, a ver, a disfrutar del espacio, no hay en muchos sitios de Lima. Y cuando se quiere hacer una vía expresa o un intercambio vial y talas árboles, quitas, pones cemento, concreto donde hay área verde, ¿cómo podemos hablar de ciudades sostenibles entonces? Sí, que por un lado anulas, por otro lado dices vamos a probar, ¿no? Entonces estamos hablando mal. Entonces vamos a ver estas categorías muy rápidamente, ¿no? Anteriormente habíamos visto lo que era muy rápidamente el transporte urbano en Bogotá, el Transmilenio, sistema de autobús de transporte rápido, Bus Rapid Transit. Fue lanzado en el año 2000 para transportar a más del 70% de la población de Bogotá. Maravilla, ¿no? Es casi, ¿qué es esto? Está el Metropolitano, pareciera, ¿no? Es una copia muy, muy burda el nuestro comparado a esto que sí nace de un proyecto de ciudades sostenibles, de un proyecto de ciudades verdes, un proyecto de ciudades que se preocupan en la planificación urbana. Ha dado resultado en hace 10 años la reducción anual de 350.000 toneladas de emisiones de monóxido de carbono. Estamos hablando que ha reducido, ¿no?, el hecho de la contaminación ambiental, aunque no lo crea un sistema que no solamente sirve para la reducción, sino para el transporte. O sea, ha solucionado varios elementos. Uno, un caos vehicular existente en Bogotá, ¿no? Un transporte rápido, seguro, ¿no?, tranquilo, ¿no? Y encima reduces el monóxido de carbono, ¿no? Ahora, esta ciudad está trabajando en la sustitución, porque ya ha pasado 10 años, de flota de autobuses, ¿no?, diésel, ¿no?, que el cambio de diésel por vehículos híbridos y eléctricos, con el objetivo de alcanzar en el año 2024, el 100% de la reducción de monóxido. Bogotá también ha lanzado un proyecto piloto de taxis eléctricos. Mire que todavía acá, el hablar de algo eléctrico, como que suena todavía a unos 50 años más, ¿no? Allá ya se está haciendo eso. El tema es que en países colindantes al Perú, Colombia, Chile, ¿no?, Brasil, tú puedes llegar con tu taxi o tu auto eléctrico y con eso es algo tan importante. Esa energía eléctrica no es la energía eléctrica nuestra, es una energía eléctrica renovable. Por lo tanto, yo llego, estaciono mi carro y enchufo ese eléctrico y no estoy causando daño al medio ambiente. Y cargo y me voy con el carro. Reduzco cualquier tema, diésel, gasolina, ¿no? Y más aún, como le digo, estamos hablando de un sistema renovable de energía, ¿no? Quiere convertir un 50% de sus taxis en taxis eléctricos, ¿no? Copenhague, Dinamarca, Plan del Clima 2025. Ustedes dirán, ¿por qué el otro 25? Es que en realidad estamos hablando de que cada 25 años, ¿no?, existe la posibilidad de hacer una planificación adecuada, ¿no?, año por año, para poder llegar a metas establecidas. Por eso es que casi todos coinciden que en el año 2025 van a dar lugar a una solución de estos proyectos pilotos que nacen de una planificación urbana. Pone esta ciudad en el camino de ser la primera capital neutra en emisiones de carbono. Ni siquiera la van a anular, sino solamente va a ser imposible de que exista.
Este plan incluye el objetivo de disminuir el consumo de energía en edificios comerciales en 20%, en viviendas 10% y en edificios públicos en 40%. El alumbrado público usará el 50% menos de energía natural, la que utilizamos nosotros, energía eléctrica. Y todo el consumo eléctrico de la ciudad procederá de fuentes renovables para 2025. Cuando hablamos de fuentes renovables implica que la vamos a crear, ¿no? Las fuentes renovables implica que vamos a renovar el tema a lo que utilizamos normalmente. Una fuente de energía eléctrica son los paneles solares, por ejemplo, ¿no? Esos paneles solares que los podemos poner en los techos. Ya se venden acá tejas solares. Esas tejas solares dan lugar a un acabado, al parecer, desde afuera, pero muy interesante para la edificación. O sea, hace que la energía solar se introduzca en esos paneles, lo guarde y lo utilice para, no solamente para calentarte, sino para generar, por ejemplo, a un ambiente más cómodo, más fresco cuando hay calor, y cuando hace frío, un clima más templado. Puedes hacer funcionar tus aparatos electrodomésticos con esa energía. Acuérdense, una vez una persona me preguntó, pero eso solamente va a ser en el día, pues cuando hay sol. Las 24 horas de todo el día, de nuestros días, hay energía solar. Pasa que hay luminosidad 12 horas y no hay luminosidad otras 12, porque estamos en eso, pero que hay energía, sí hay. Entonces no hay problema en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver con fuentes renovables en el año 2025. Melbourne, el tema principal es control urbano hoy día, por si acaso. Y el tema, esto se prosigue para el día jueves también, porque es grande. Pero ese control urbano tiene que ir a la par con dos situaciones. Uno, el tema actual que hablan que van a construir, el ministro de Vivienda ha dicho, el primer edificio sostenible. Yo no entiendo qué cosa quiso decir con eso, para ver si la gente le gusta. Y si le gusta, van a haber varios edificios, porque va a ser más barato. Aquí el tema de barato siempre implica reducir condiciones técnicas, ¿no? Más chiquitos los ambientes, menos espacio, ¿no? Menos espacio de hábitat, ¿no? Entonces, mire, vamos a ver ese tema, pero previamente estoy viendo, mire todo lo que hay en el entorno, para que de una vez se den cuenta que cuando hablamos de edificación sostenible, no estamos hablando de esto, pues. Esta es otra cosa, ¿no? Melbourne, Australia, ha ideado unos edificios sostenibles que animan a construir a propietarios y gestores para mejorar la eficiencia en el uso de energía y agua y reducir su desperdicio al mínimo. Ya empezó, ¿no?, el tema acá en Lima de reducción con respecto a los ríos. Ya la tarjea ha bajado a un nivel mínimo. Ya empezamos que se están secando el río Rima. Ya empezamos con los mismos problemas del año pasado. ¿Y qué se hizo hasta la fecha? Nada. Nada se ha hecho, porque a lo mejor duplicar, ¿no?, los filtros de la tarjea, que se acuerdan que se llenó de todo, no hemos hecho nada. Entonces solamente vamos a esperar que venga ahora el fenómeno y qué cosa vamos a tener, ¿no? Ya están diciendo, no gastes el agua, ¿no? Uno utiliza oye, este no es el hecho, ¿no? Es como decir, tú ganas 2.000, puedes comer 2 veces. Si ganas 1.000, comes 1. Si ganas 500, comes la mitad. Si ganas 250, comes un cuarto. Eso no es así. O sea, tú debes tener lo suficiente, no en cantidad, sino lo suficiente para poder saber que si no como algo graso, como algo, una verdura, papas, ¿no?, lo necesario inteligentemente para poder alimentarse, ¿no?, que no necesariamente es caro, por si acaso. El programa denominado de los 1.200 edificios fue diseñado para animar la rehabilitación de 1.200 edificaciones comerciales. En este caso se ve para reducir emisiones de carbono en el sector comercial en un 25% y en el residencial el 20%. ¿Cuándo hemos visto aquí en Lima eso? Estamos en el primer lugar de los edificios a nivel de las ciudades a nivel latinoamericano de las máximas emisiones de monóxido de carbono. O sea, necesariamente ya somos ciudades que están contaminadas, ¿no? Y deberíamos empezar por eso, ¿no? La Ciudad de México, antes el primer lugar, le estamos luchando eso, y lo vamos a ganar, pero estoy segurísimo. Ha luchado durante décadas con la calidad de aire. ¿Qué tipo de aire vamos a respirar? ¿Qué tipo de aire estamos teniendo en la ciudad, ¿no? Si la ciudad es para el automóvil, para el automóvil, vamos a tener ciudades con una mala calidad de aire. Eso es definitivo, ¿no? En 1992, las Naciones Unidas nombraron a la Ciudad de México la urbe más contaminada del planeta. Por si acaso, después de la clasificación al mundial, vamos a hacer nosotros
otra fiesta, porque vamos a hacer la primera en el urbe, que estamos más contaminadas. Una serie de planes denominados ProAire han ayudado a la ciudad a frenar su siempre presente niebla de polución, como tiene Lima, y a reducir sus emisiones de carbono en 7.5 millones de toneladas entre el año 2008 al 2012. Para alcanzar este objetivo se tomaron medidas agresivas, incluyendo cierre de fábricas más contaminadas. ¿Cómo podemos cerrar fábricas ahora? ¿Han visto cómo se incendian? ¿Cómo explotan? ¿Por qué? Porque están manipulando elementos tóxicos, ¿no? Elementos inflamables, ¿no? Hemos visto acá, por ejemplo, que alguien, a raíz de la fábrica Nicolini que se incendió, yo dije, a partir de este punto entrarán a un inventario de todas las fábricas que están a ver cómo están, ¿no? Nada. O sea, estamos esperando que suceda otra vez otra explosión, ¿no? Otra contaminación. Deberíamos ya empezar con cierre de fábricas, ¿no? Como están haciendo. Pero nada se hace si no está planificado. Si no hay planificación urbana, las cosas puntuales no sirven. Eso es definitivo. Energía verde. Múnich, Alemania. En el año 2009 determinó Múnich el objetivo de alcanzar el 100% de suministro de energía procedente de fuentes renovables, ¿no? Unos aproximadamente 7.500 millones de kilowatts por hora por año en el año 2025. La compañía de suministro alemana propiedad de la ciudad ha puesto el foco en proyectos de eficiencia y en ser autosostenibles. Agua, geotermia, solar, biomasa y energía eólica jugarán básicamente la estrategia de esta compañía de suministro, ¿no? Estamos hablando, fíjese, de geotermias, energías solares, biomasa, energía eólica. Y no lo estamos hablando, yo sé que energía eólica hay acá en el Perú, pero en las zonas rurales, ¿no? Estamos hablando de aprovechar el aire para generar energía. Oye, aquí estamos hablando de las ciudades. O sea, ¿por qué tenemos que probar eso en ciudades rurales cuando aquí ya estamos viendo que esto puede ser en ciudades urbanas, ¿no? Que debería ser, ¿no? Nueva York. El huracán Sandy arrojó una ola tormentosa de unos 14 pies sobre la ciudad de Nueva York. Inundaciones en las estaciones de metro y la parada de suministros eléctricos de la red de transporte público. 6 meses después, la ciudad lanzó su plan Una Nueva York más fuerte y resiliente, que incluye más de 250 iniciativas para proteger la línea de la costa y fortalecer sus edificios y los sistemas vitales que dan soporte a la ciudad, como la red eléctrica, sistema de transporte, red de telecomunicaciones, sanidad y suministro de agua y alimentos. Está en su primera fase. ¿Saben lo que está sucediendo en Nueva York ahorita, en varios países, no? No me acordaba, no voy a pagar. ¿Saben, no? ¿No? Ahorita está en una ola de frío que pareciera estamos retrocediendo, ¿no? En el clima. Hay esta película de Un día después de mañana, ¿no? En donde vino una ola de frío que realmente no puede ser. Las cataratas de Niágara congeladas. El mar, parte del mar que da Nueva York, la gente está caminando por encima del mar. No es para decir, uy, qué bonito, tomarse fotos, selfies, ¿no? No, señor. Esto, por ejemplo, ¿no? Podríamos ya tomarlo como un elemento en el cual las energías naturales que deben prevenir deben ayudar a aplacar fenómenos naturales como lo que está apareciendo, ¿no? 40 grados bajo cero. Los carros ahí no pueden nada, o sea, ni moverse, se quedan congelados completamente. Y eso, que ellos tienen un sistema de calefacción dentro, que están colapsando. Yo tengo familias ahí. Están colapsando el sistema de calefacción. Los sistemas eléctricos se congelan afuera. No todo es fibra óptica, ¿no? Entonces, está sucediendo que no llega la energía natural eléctrica porque las fuentes renovables en las casas pues, no permitieron, ¿no? Que almacenaran energía natural, ¿no? Y puedan utilizarlas en estos casos, ¿no? Si hubiese sucedido, ¿no? Realmente mucha gente podría estar aguantando dentro de su casa, pero dice que es increíble, la gente está teniendo pues, situaciones que no tuvieron antes, ¿no? No es una nieve, estamos hablando de hielo, ¿no? Hipotermia en algunos casos. Animales están muriendo, mascotas, olvídate, si las mascotas pequeñas, los seres humanos, peor, ¿no? Y Río de Janeiro, comunidades sostenibles. El censo del 2010 reveló que el 22% de la población vive en asentamientos precarios llamadas favelas, ¿no? Yo sinceramente creo que más del 22%, estamos hablando del 40%, ¿no? El programa de la ciudad Morar Carioca persigue proporcionar un desarrollo integrado y servicios para incorporar
estas áreas dentro de las comunidades que normalmente las rodean. El gobierno tiene como objetivo normalizar todas las favelas en el año 2020 y mejorar las condiciones de vida de más de 232.000 viviendas. Ojo, el gobierno no está tratando de eliminar la favela. No puedes, porque la ciudad, o todas las ciudades, la mitad es favela, la mitad es ciudad. Entonces ya se consolidaron. Es como nuestras ciudades tradicionales, ¿no? Canta, por ejemplo, ¿no? Que nacen así y hay que asimilarla o asimilar el tema de que existen como ciudad, que no son las planificadas nuestras, nomás, digamos, con una cuadratura, con un diseño normal, rectilíneo. No, estamos hablando que ellas se forman dentro de un cerro, igualitas son las favelas, ya están asentadas, ya están reconocidas, entonces hay que mejorar su condición de vida, ¿no? Y eso implicaría a 232.000 familias. Gestión de residuos, San Francisco. El programa Cero Residuos en San Francisco, Chicago, Nueva York, están ahorita con la ola de frío. Miami. Se supone que a ese calor, frío, imagínense, nosotros todavía no tenemos eso. Puede ser que a lo mejor nos toque en cierto momento tener ese tipo de frío y estamos preparados para eso. Si ahorita solamente Puno con el friaje mueren casi un 30% entre animales, personas, y sembríos se bloquean, se desaparecen. Imagínense en todo Perú. Ha evitado llevar, en este caso del Cero Residuos, vertederos a llevar a vertederos de 80% de su basura, separándola entre residuos reciclables, compostables y basura en el año 2010, desde un 35% en el año de 1990. El año pasado la ciudad recogió 428.048 toneladas de basura. Mire, este es un tema muy importante porque aquí en el Perú no está industrializada la basura. La basura sigue existiendo de manera informal. Los recicladores son informales, ¿no? Se aprovechan de eso y verdaderamente hay empresas que reciclando, ¿no?, informalmente hacen de su empresa una ganancia pues a más de 200, 300%. Lo que debería ser normal, ¿no? Que debería haber, por ejemplo, si se industrializa la basura, se formaliza el recojo de la basura. Por lo tanto, no todo lo que llega para poder reciclar es de buena calidad, ahorita como está informal. Si fuera formal, sí llegaría de buena calidad, porque se industrializaría eso, ¿no? Eso todavía no se tiene en el Perú. Acá sí, toneladas de basura. Aquí hay toneladas, por año nuevo peor todavía. El reciclaje obligatorio y compostaje incrementó la recogida de residuos de un 50% hasta alcanzar más de 600 toneladas al día, más que cualquier otro programa de recojo en el país. Singapur, infraestructuras ecointeligentes, eso es lo que quiero ver, porque es que me ha asombrado mucho lo del ministro. El ministro está inaugurando un edificio sostenible, y como dice, el primer edificio, para ver si la población se anima a comprar los departamentos. Son baratos. Ahora, no explicó en qué significa ser sostenible. Hay que tener bastante cuidado con eso. Singapur carece de espacio unido a la explosión de la población urbana. Es una combinación que ha hecho de la gestión del tráfico todo un desafío. La ciudad-estado ha puesto en marcha el sistema de transporte inteligente, unido a un número de iniciativas que incluye transporte público gratuito en horas pico de la mañana, ¿no?, un sistema de cuota de vehículo y un sistema de transporte público extensivo cuando hay congestiones vehiculares. Singapur también tiene un sistema electrónico de cobro en carretera que varía en sus precios según el flujo de tránsito. Quiere decir que varía que llega un momento en que si hay mucha congestión, libre, comienza a pasar libre. Es como los policías que a veces no se han dado cuenta, ¿no? Le toca verde, lo para, ¿no?, para que haya 2, 3 veces cambio de esto hasta que recién se nivele, ¿no? Ya, si esa situación, digamos como ejemplo que vemos, ¿por qué hacen los policías? Si estoy en verde, ¿por qué me para? Porque quiere que pase 2 veces tu verde para que se libere el otro lado. ¿Se imaginan que si estoy en la cola, estoy atorado, ¿no?, y estoy cobrando uno por uno, y liberas eso, ¿qué va a suceder? Comienzan a circular, ¿no? En cierto momento, ¿no? No te digo todo el día, pero debería haber esa cuota, ¿no?, por parte de las empresas de peaje que permita, pues, en horas puntas una rapidez de tránsito, ¿no? Es igual, están ganando. Finanzas y desarrollo económico en Tokio, Japón. Tokio lanzó en el año 2010 el primer programa urbano tipo CapTrade, Tope y Comercio,
que ha requerido la reducción de emisiones de comercio, gobierno e industrias por medio de medidas de ecoeficiencia o la participación en el esquema de comercio de emisiones. Bajo el programa, Tokio fijó el tope del 6% para el primer periodo 2010-2014. En su primer año, los 1.159 participantes posibilitaron la reducción de emisiones en un 13%. Los informes finales del 2012 muestran que un 23% de reducción de emisiones con respecto al año 2000. Estamos hablando a nivel de finanzas, a nivel de comercio económico, desarrollos cuantitativos comerciales. Porque un tema que Japón tiene es que hay mucha plata. O sea, tiene demasiado superávit. No hay esa inflación que falta de dinero, que es lo mínimo. Ellos sufren el otro tema, ¿no? No hay inflación, pero hay una superproducción, por lo tanto hay ganancias sobre que no saben dónde distribuirla, ¿no? Se llegó a este tema más o menos en los años 80, finales y principios de los 90, que no sabían en dónde, digamos, invertir en otros países, porque ya en su propio país ya generaban problemas, el de tener demasiado superávit de ganancias, ¿no? Llegó un momento de pensar comprar terrenos en el Perú, y eso es cierto, hubo en ese tiempo, ¿no? El gobierno japonés quería hacer un Disneylandia acá en el Perú, en la zona del sur, donde es ahora el Boulevard de Asia. Era la ubicación para ellos, de un Disneylandia americano, pero japonés acá. Querían comprar terrenos ahí. Pero aquí pues el tema burocrático, el tema, ¿no?, de informalidad de terreno fue dilatando, nunca hubo eso. Iba a ser el primero, digamos, en Sudamérica, tener eso, porque no sabían en dónde invertir. Hasta ahora los japoneses no saben dónde invertir. ¿Qué harían ellos si tuvieran un Perú en Japón? Si ellos solamente conocen un tipo de manzana, un tipo de plátano de esos mango Hayden que tenemos acá, ¿han visto? Eso que tiene la pepa plana, ¿cuánto cuesta? 2 soles, 3 soles el kilo. Allá cuesta, entregar eso en una cajita de madera balsa es el mejor de los regalos. Te cuesta como 200 yenes, 300 yenes. Estamos hablando de una cantidad de plata. Si hablamos de euros, a lo mejor estamos hablando de 400 euros. Un manguito. ¿Por qué? Porque no hay allá. Entonces estamos hablando de otros productos que tenemos que otros países quisieran hacerlo y poder generar producciones masivas industrializadas. Debemos también pensar un poco en eso. Entramos, dejando de lado ese tema, vamos a ver lo que es ahora sí un poco la realidad nuestra. El control urbano implica varios actores, ¿no?, previo a una habilitación urbana y una edificación. Vamos a ver cómo se maneja dentro de la estructura de lo que es el tema municipal acá, ¿no? Control urbano para que sea efectiva una habilitación urbana desde su parte administrativa y una edificación desde su parte administrativa hasta su ejecución misma, ¿no? Control previo urbano previo a la habilitación urbana. Nace de la Ley Orgánica de Municipalidades en sus competencias de gobiernos locales, la Ley 27972. Primer artículo vamos a analizar todo esto porque forma parte del trabajo. La Ley Orgánica de Municipalidades establece normas para la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades. También sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado, así como las privadas, así como los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades. Cuando hablamos de relación entre ellas, quiere decir que se vinculen todas las entidades que manejan la ciudad a través de la municipalidad. Definitivamente, como competencia hablamos al conjunto de atribuciones, poderes o facultades que le corresponden a un órgano en relación a las demás. ¿Estamos? Eso definitivamente es lo que llamamos multifinalidad, multifinalitarios, ¿no? Deben estar interrelacionados todas las entidades, no solamente la municipalidad, sino todas las entidades que están formando parte de la ciudad. Hablamos de organismos independientes, ministerios, ¿no?, organismos descentralizados, privados. Toda la información de la ciudad debe manejarse de la misma manera interrelacionadamente.
cosa que no sucede, pero ya lo prevé la ley de municipalidades, ¿no? Dentro de su ámbito de competencias. Definitivamente, perdón, se está repitiendo. Clausura, decomiso o demolición. La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en vía sumarísima para la demolición de otras unidades inmobiliarias que contravengan las normas legales, reglamentos, ordenanzas municipales. ¿Qué es control urbano? Control urbano implica pues que nosotros vamos a tratar de que todos los procesos que se den dentro de un ámbito de territorio se deben cumplir según las normas que se dictan municipal. Si no se cumplieran, entonces tienen que actuar para el cierre, ¿no?, de esas unidades, para que básicamente podamos demoler si contraviene el certificado de parámetros certificatorios urbanísticos, ¿no?, si básicamente lo que se da como un crecimiento natural de la ciudad no se están cumpliendo. Dígame si eso hace las municipalidades. ¿Hay posibilidad que la municipalidad pueda salir diariamente a averiguar cómo está la situación de los predios urbanos? No. Vuelve al tema, si el inventario urbano estuviera actualizado, sí tendría obligación de ir, porque hay que hacer el mantenimiento, ¿no? Si yo ya sé lo que hay en 30 carpetas, al día siguiente la 29 o la 27 ya cambió, por lo tanto tengo que salir para ver qué está sucediendo, ¿no? Si no tenemos el inventario, menos podemos avanzar en eso. Competencias y funciones específicas para estos casos. Se precisan las competencias municipales y funciones específicas que se derivan de estas, que se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales, distritales, en las siguientes materias: organización del espacio físico, usos del suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del ambiente. Vamos a repetir, ¿no? Competencias y funciones específicas: organización del espacio físico y usos del suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del ambiente. Solamente a nivel de estos 3 puntos podemos analizar: organización del espacio físico y usos adecuados del suelo. Si yo puedo saber o puedo tener una idea de mi inventario, yo puedo definir a través de planes urbanos de una determinada, adecuada uso del suelo, ¿no?, de los cambios, industria, vivienda, comercio, salud, ¿no? Puedo distribuir mejor mis usos dentro de lo que es el territorio municipal. Servicios públicos locales, definitivamente, va interrelacionado. A la hora de ubicar ya los usos, yo debo determinar los servicios, pero de acuerdo a la necesidad de cada sector urbano que encuentre, ya organizado. Protección y conservación del ambiente, del medio ambiente, ecológico, de lo que tengamos a la mano, ¿no? En este caso, ninguna de las 3 está funcionando, pues. Y básicamente son competencias y funciones específicas, con carácter exclusivo o compartido entre municipalidades. ¿Qué quiere decir? Que todas las municipalidades entre sí pues deben estar interrelacionadas, ¿no?, una ante otra, ¿no? Definitivamente todo lo que suceda una, la otra la va a poder, digamos, entender la problemática y evitar que suceda en las siguientes, ¿no? Pero definitivamente esto se rompe cuando no hay vinculación entre ellas. Eso es definitivo. Interrelación entre municipalidades, manejo de una misma información, ordenamiento territorial. Funciones específicas municipales. Las municipalidades, así es importante. Estamos hablando dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 74, las municipalidades ejercen de manera exclusiva o compartida entre otras municipalidades una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución, de fiscalización y control, ¿no?, en las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la ley de bases de la descentralización. Y díganme, señores, solamente una pregunta de clase: ¿cuál de estas funciones está haciendo la municipalidad? Por ejemplo, la Lima Metropolitana. ¿Está haciendo una función normativa? No veo normas nuevas que se den. ¿Promotora? ¿Está promoviendo? Bueno, he visto el día de ayer que van a construir el primer edificio, ¿no?, sostenible. No sé por qué, sostenible por concreto, por fierro, debe ser sostenible por eso, ¿no? Reguladora, o sea, puedo controlar, ¿no?, o regular el crecimiento de la ciudad, pero para eso tendría que tener un plan urbano. No lo tengo.
Fiscalización. Es lo primero que hacen, pero no lo hacen de manera natural, sino de manera ciega. Vamos a fiscalizar, vamos a ver, ¿no? Hacer una campaña para licencia de construcción. ¿Pero lo hacen directamente? No, porque la licencia de construcción no es por parte de la municipalidad, es a pedido del solicitante. Por lo tanto, la campaña es acércate y yo te detecto. Por lo tanto, mi trabajo es de gabinete, de oficina, sentadito. Las municipalidades deben tener un proceso de casi 24 horas de uso, acuérdense. Métanse a la cabeza, ya se habló, ya se está hablando. El alcalde, no sé si, no me acuerdo si San Isidro o San Borja, que está evitando que talen los árboles porque van a hacer una vía. Me acuerdo que es San Surco, creo, o San Borja. ¿No? Pero ese alcalde está hablando de ciudades para vehículos y no ciudades para la persona. No hay áreas públicas. Y ya lo hemos hablado nosotros. Estamos con una escasez de área pública y estamos haciendo ciudades y ya lo ha dicho una autoridad, en buena hora. En buena hora, definitivamente. Ya es tiempo, ¿no? Acuérdense que los cambios que hay que hacer acá en el Perú y en Lima, no lo vamos a hacer nosotros, que somos los usuarios, porque deben hacerlo los que toman decisiones. O sea, la decisión política es importante, no como políticos, sino que son el que norma, el que dice, ¿sabe qué? Hay que hacerlo. Aunque él no lo entienda, diga, hay que hacerlo, ¿no? Se comprende. Hay que hacer un inventario, hay que ordenarnos, un catastro, ya, hay que hacerlo, no importa, pero hay que hacerlo, porque ahí recién voy a decidir qué hacer, ¿no? Pero si tienes la idea de que te están destruyendo la ciudad y que están generando ciudades o mejoras solamente para los autos, entonces este señor está pensando. Dice, entonces, ¿nosotros dónde estamos? ¿No? Es importante eso, por lo menos ya encontramos un alcalde que comienza a pensar de esa manera. La ciudad debe ser para el usuario, no para los autos, ¿no? Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales. Vamos a hablar en este artículo 71 de la organización del espacio y uso del suelo, ¿no? Realmente cuando hablamos de eso, un plano de zonificación, ¿no? Oye, no es tanto así. Funciones específicas exclusivas de la municipalidad distrital. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias. Y realizar la fiscalización ¿de qué? De habilitaciones urbanas y de construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratoria de fábrica. Mire, señores, todo lo que estamos hablando. Justo el problema. Y es un elemento exclusivo. O sea, las municipalidades en total deberían normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de estas dos. Realizar la fiscalización. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden? Que una vez que entregan la licencia, ¿qué hacen? Ya se desligó la municipalidad de eso. No, señor, la norma le está diciendo que usted debe fiscalizar tanto edificaciones como habilitaciones urbanas, ¿no? Y muchos de nosotros no entendemos que eso se hace o creen que la municipalidad no lo debe hacer, ¿no? O sea, no es que salga un señor que ni siquiera es ingeniero a ver qué está construyendo. No, estamos viendo que debe fiscalizar habilitaciones urbanas. ¿Y qué es una habilitación urbana? Una ciudad. Ni está preparada para las edificaciones, menos va a estar preparada, pero es su obligación. La ley le exige que lo haga. Exactamente. No solamente de una, sino de todas las municipalidades entre sí, ¿no? O sea, cuando alguien me hable, que usted ya escuche, que alguien le habla que hoy no es competencia de la municipalidad ver que en esa zona, ¿no? Se incendió una fábrica y no es competencia de la municipalidad porque no teníamos nosotros conocimiento que ahí se hacía. Oiga, sí es competencia porque usted debió haber fiscalizado eso. ¿Sentamos? O sea, están dentro de sus normas, ¿no? Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política, especialmente en campaña. Ya se viene en este año, cambio de alcalde, olvídense. Pucha, ahí no les interesa si la edificación puede aguantar media tonelada de una estructura metálica para un cartel. No le interesa, la colocan nomás, ¿no? Estamos viendo que puede haber terremotos en cualquier momento. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo a la zonificación. Dígame si quién apertura así. Si aperturan, sí saben que después regulariza, ¿no? Total, la municipalidad no fiscaliza, no viene caminando. ¿Acaso se encuentra? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en su vida de que tienen uso de razón caminando por la calle con un fiscalizador municipal caminando y viendo cómo está la ciudad como policía? ¿Quién ha visto eso? Nadie, ¿no? Forma parte de una función que debe suceder.
Es el fiscalizador, es como ver a un policía caminando por la esquina. Debe ir a una municipalidad, o sea, no de serenazgo, sino viendo qué está sucediendo. O sea, ya, a ti te toca un sector de 20 manzanas. 2, 3 veces a la semana tienes que recorrerte eso. Y me tienes que ver qué está pasando. Ahora la tecnología implica que ese señor podría estar sentado y con un dron estar viendo cómo está la ciudad. Mi plano de hace 5 años, oye, ya se modificó. ¿Y cómo te diste cuenta? Acá tengo la foto del dron. Aquí era vacío, ahora hay una construcción. Y aquí, ¿se dan cuenta? O sea, la fiscalización implica que vas a caminar. Ahora, tenemos tecnología para hacer, hay que invertir en eso, ¿no? Entonces podríamos estar viendo muy adecuadamente muchas cosas, ¿no? Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. Eso debemos verlo, por eso es que les decía, caminen por la calle y miren hacia arriba. ¿Qué encontramos? Spider-Man ha invadido todo Lima, porque vemos cables por todos lados, ¿no es cierto? Lo que pasa es que caminamos así, pero mirando así, uy, Dios mío, olvídense. Por eso cuando se construye, ¿no? Así porque una casa de 2 pisos a lo mejor no choca con un cable, pero si haces un edificio de 10, tienes que llamar a Luz del Sur para que trasladen los cables por otro lado, a la telefónica por otro lado, y en eso te cortaron la luz, te cortaron el cable, porque ese es un tema, ¿no? Las demás funciones establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia. ¿Qué planes? Planes urbanos, pues. Los planes urbanos, ¿no? Van a aparecer otras funciones que se establecen porque el plan urbano me va a dar el día a día de la municipalidad, la semana y los meses y los años de funcionamiento y de trabajo de esa municipalidad. Facultades especiales de las municipalidades. Las municipalidades, aquí se van a caer de espaldas, las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcciones. Ya empezaron a decir, dice, puede ordenar la demolición, ¿por qué no lo hace? Si sabe que eso no se ha construido con licencia, si se ha construido sin planos de especialistas, ¿por qué no lo demuelo? Porque es un votante. Porque si lo demuelo, ese señor ya no va a votar por mí. Y si empiezo a demoler todas las informalidades que hay, me quedo sin votantes, pues. ¿Quién va a votar por mí? Entonces, como le dice, costo-beneficio, lo voy dejando. Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcción, de edificaciones, de los planos aprobados por cuyo mérito se pidió la licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su ubicación. Acuérdense, yo saco una licencia de construcción sobre un plano de arquitectura, estructuras, instalación eléctrica y sanitaria, un juego de planos. Yo apruebo esa licencia para que se construya todo eso que aparece en el plano, igual como está en el plano. Por lo tanto, se levanta, ¿no? Doy licencia para eso. Por eso es que dice, puedo ordenar la demolición a la hora que verifico que no está igual a los planos aprobados por cuyo mérito se pidió la licencia. Yo me voy con mis planos de licencia y yo verifico si está ok. Se supone que al dar la finalización de la obra, yo constato eso, ¿no es cierto? Pero constato comparándolo con los planos que presentó para la licencia, ¿no? Si en intermedio de la construcción encuentro algo que yo paralizo la obra. ¿Cuántas construcciones debieron paralizarse y se han dejado construir y tienen todavía conformidad de obra? Primer punto, muy importante eso, ¿no? Igualmente, como dicen, ¿no? Ordenanzas o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación. ¿Qué es una ordenanza? Estamos hablando que las normas las dan de la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿cierto? Perfecto. Las municipalidades tienen un ámbito de jurisdicción en donde se aplican, ¿no? Digamos, ciertas condiciones particulares de cada distrito. No todos los distritos tienen condiciones iguales. Por ejemplo, si hablamos de San Isidro, edificios multifamiliares, sí, de gran altura, edificaciones de gran altura, muchos hoteles, ¿no? Estamos hablando pero si hablamos de Breña, sus condiciones son más relativas a una escala más doméstica, de casas, ¿no? Pocos edificios, ¿no? Entonces, las ordenanzas van en el manejo de esas condiciones urbanas que tiene su jurisdicción. Voy a hacer una ordenanza que permita a lo mejor la adecuación de la calle Recuay de Breña, ¿no? Para la condición urbana de vivienda y no de comercio, porque el espacio no permite el comercio. Ya, eso es exclusivo de esa municipalidad.
saca como un adicional al Reglamento Nacional de Edificaciones y le ayuda a cambiar su certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos. O sea, condiciona a una realidad existencia en su jurisdicción. No es lo mismo tomar, digamos, los certificados de parámetros edificatorios y urbanísticos de Oxapampa, tomarlo San Isidro, o tomarlo Jesús María, o Breña, o Barranco. ¿Se dan cuenta? O sea, las ordenanzas sirven para efecto de condicionar la particularidad de cada municipalidad a un efecto de cambio, de modificación, ¿no? O de alteración que permita un mejor desarrollo de ciudad, que todas son distintas, ¿no? Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción. Esa es otra condición inmediata de la municipalidad. O sea, dígame una cosa, todos pensábamos, ¿por qué se regulariza? Es porque no tiene licencia. Entonces, ahí viene el análisis. ¿Por qué salió la ley si esto era inmediato? Si no se construye con licencia, pues hay que demolerlo. ¿Cierto o no? ¿Por qué se esperaron tantos años? Esto de la norma viene de años. ¿Eh? Estas normas se van repetitivas y se van agregando. Pero la municipalidad tiene la potestad de ordenar la demolición de obras que no cuenten con la competencia licencia de construcción. Cuando a alguien, en un momento se les explicó, pero no lo hace la municipalidad porque sale perdiendo, sí, sale perdiendo. Porque el día que se meta a hacer esto, a cumplir ahora, 2018, la municipalidad dice, voy a demoler esta edificación que tiene 3, 4 pisos, ¿no? Sin licencia, el otro dice, demuele y te hago un juicio, porque mi vecino, ninguno tiene licencia. Tendrías que demoler a toda la manzana. ¿Se dan cuenta? Porque dejaron que eso pasara, ¿no? Por un tema político dejó pasar. Ya se armó una bola de nieve gigantesca. Ya no puedo ir en contra de eso. Pues sacan los temas de regularización. No debería, ¿no? Si ya tenemos esto, no debería tener que regularizar. Pero la situación irregular de la municipalidad ha dado lugar a las regularizaciones, ¿no? Declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en caso de estar habitados hacinadamente, digamos, ¿no? La hacinación del inmueble generalmente son de construcciones muy antiguas, ¿no? La ciudad de Lima, el centro de Lima, casi todas las construcciones de lo que es el Damero de Pizarro, ¿no? Son construcciones muy antiguas, que no vive una familia, sino viven varias familias hacinadas, a veces gente de mal vivir, ¿no? ¿Cuántas de ellas podemos nosotros intervenir? Yo lo doy con justa razón. Del año final de los años 80, cuando todavía era estudiante universitario de la Facultad de Arquitectura, se hizo una evaluación de lo que fue todas las viviendas de la Sociedad Beneficencia Pública de Lima, y que casi son todas esas casonas antiguas. Entramos a levantar información catastralmente, cada uno con su ficha registral y su ficha técnica. Era difícil entender que esa casa por la cual uno pasaba constantemente al centro de Lima, muy bonita, pintada de afuera, vivían 10, 15, 20 familias adentro, y que pagaban por edificio 50 centavos mensuales a la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Por eso es que se hacinaba, mientras más gente viniendo. O sea, era casi un cascarón, pues se hacinaba ahí, ¿no? Con una máscara solamente de fachada. Entonces, eso no es orden. Entonces, la Sociedad de Beneficencia Pública era propietaria del predio, pero ya es un tema que ya escapaba a su manejo. Tenía que haber un tema integral de saneamiento físico legal para ellos acogerse y comenzar a desalojar a esa gente y hacer uso de su propiedad. Pero mientras no había ese proyecto integral de saneamiento físico legal, en sola la sociedad no podía hacer nada. Hasta ahora están las edificaciones hacinadas, ¿no? Solamente como una máscara, ¿no? Si hiciéramos una radiografía ahorita, si quisiéramos votar, como sucede acá, ¿no? La municipalidad puede a votar a toda la gente que vive ahí, casi el 80% de las edificaciones estarían vacías. ¿Por qué? Porque tendría que votar un montón de gente. Cumplir bajo apercibimiento de demolición y multa la obligación de conservar el alineamiento y retiro establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso. Control urbano. Ya, esto es lo que debe hacer. Este es el control urbano. Pero cada vez que estamos avanzando, estamos viendo que definitivamente todas las normas de control urbano no están siendo aplicadas, pues. Pero ¿existe o no la norma? ¿No han escuchado miles de veces decir que vamos a hacer esto? Pues no podemos hacerlo. Pero es que hay la ley. ¿Por qué no hace cumplir la ley nada más? La ley existe. Está la ley acá.
¿Qué le cuesta solamente? Hazlo cumplir. Pero como entras con un fin solamente eleccionario, ¿no? En lo cual no puedes irte con todas tus votantes, pues no puedes hacer esto, ¿no? ¿Me entiendes? Es como que un alumno, un profesor, en un aula de colegio o lo que sea, su horario es de 8 a 11, llegue siempre a las 9 y se vaya a las 10. Entonces, ¿con qué cara le va a decir a los niños vengan temprano? No va a poder nunca decirlo. Es decir, si usted llega tarde, ¿no? Encima se va temprano, ¿no? Igual, la municipalidad. ¿Con qué cara va a decirle al señor, ¿sabe qué? Voy a demolerle su edificación. Se ríe todavía, hazlo. Porque yo te meto en juicio y tienes que demoler media ciudad. ¿Qué puede hacer la municipalidad? Darle la razón, ¿no? Algunos han hecho juicio y le han ganado, pero la municipalidad no gana nada. Con esto no va a ganar nada, pues. ¿Me quiere demoler? Perfecto. Y le tomo la foto todito. Fíjese todo lo que hay. Entonces estamos hablando de un control urbano teórico, pero no, que va a ser imposible. Bajo esta normatividad que haya control urbano. Hay que cambiar esto. Definitivamente sí. Volverse exigente puede ser, pero sí, definitivamente, las normas, pienso que un punto principal para el nuevo control urbano es eliminar leyes de regularización. Porque eso va a permitir que todos los años existan gente que va a regularizar. Debe existir una sola. Una que diga como salió la 27157 hasta una fecha y se acabó. De ahí en hacia adelante, ninguna. Todas deben cumplir su parámetro. Si no, no construyes, si no te demuelo, si no te hago esto. O sea, ¿qué hago? Solamente cumplir lo que me dice la ley orgánica municipal. Pero ya, todas las que aquí ya construidas hasta el 2010, por decir, ¿no? Se regularizan. Desde 2011 hacia adelante, no. Aquellas que no hayan sacado licencia, ¡pum!, demolición, ¿no? O sea, para reducir el universo mayor que se tiene, ¿no?, de edificaciones irregulares. Pero si yo ya tengo la ley 27157 y me dan una fecha y le saco otra norma con el día siguiente para poder cubrir todo el ámbito de tiempo, entonces pues, todo el mundo es irregular, es informal, ¿cierto o no? Entonces yo pienso que primero hay que anular una de las normas de regularizar, existir una norma y darle un tiempo tope y nada más. Hágame favor. ¿Hasta cuándo? Es un círculo vicioso. Más bien hay gente, familias que yo escuchaba, que tiene su terreno y ya está planificando construir sin licencia. O sea, no construir. No, el próximo año construyo. Pues licencia no, después regularizo. Así multiplícalo, entonces estamos creando ciudades informales y totalmente irregulares, pues, ¿no? Declarar inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en caso de estar habitados. Hacer cumplir bajo apercibimiento de demolición, multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro establecido. Eso es importante. Y la de no sobrepasar la altura. El alineamiento y retiro es establecido. La gente generalmente no hace caso omiso a los retiros municipales. ¿Qué se entiende por un retiro municipal? A ver, quisiera participación de ustedes. ¿Qué se entiende a la hora que digo un retiro municipal en un lote? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se retira? ¿Árboles? Dejar un espacio entre tu límite de propiedad y la vía pública. Exactamente. El límite de lo privado con lo público siempre va a haber, porque hay propiedades, ¿no es cierto? Entonces no debe juntarse porque va a llegar un momento, si no hay un espacio de colchón entre ambos y se juntan los dos, va a llegar un momento en el que lo privado se convierte en público y lo público desaparece. Por eso es que si tú llevas tu construcción hacia la vereda, al tope de vereda, esa pared ya es pública. Te hacen lo que quieren con tu pared, ¿cierto? No puedes ni pintar, no puedes hacer nada, porque ya lo convertiste en público. Entonces los retiros no solamente sirven para que se haya ese colchón, ¿no?, entre lo público y lo privado, sino también para mantener un orden de espacios urbanos con aire, con áreas verdes, ¿no?, que permitan no solamente tener carriles de carros, sino tener carriles, espacios, áreas verdes, y la sección de vía es más amplia, corre más aire, ¿no? Digamos, tenemos un viento más adecuado, ¿no? A la hora de girar en el auto, puedo ver sin chocarme con otro que viene en sentido contrario. En cambio ahora no, hasta en esquina. Ya se olvidaron de que hay que hacer un ochavo. Pones así en 90 grados. Tú tienes que doblar casi de pasito, no sé qué otro. ¡Fum! Si no es un auto, es una mototaxi. Que viene, pero así. Y más aún, si es en un solo sentido, también tienes que preocuparte. Porque estos te vienen en todo. Y si no le queda espacio, se suben a la vereda y pasan por la vereda.
Entonces, ese es el tema, desorden urbano, ¿no? Entonces estamos hablando que el alineamiento y los retiros deben cumplirse. La de no sobrepasar la altura mínima permitida en cada caso. Cuando se habla de un área de estructuración urbana y una altura de edificación, no se habla de otra cosa de lo que es volumetría urbana. Todas las ciudades tienen un volumen, ¿no?, urbano que debe mantenerse. Imaginándose, el volumen urbano de Barranco, ¿cuál es? 3 pisos, máximo 4, 70% de 2 pisos, ¿no? ¿Se dan cuenta? El volumen urbano de San Isidro, ¿cuál es? No vamos a encontrar esa escala, vamos a encontrar de 10, 15, ¿no? Ahí está la volumétrica, ¿no? Es como le decía a ustedes, hay que saber leer la ciudad, ¿no?, y poder determinar su análisis urbano, ¿no? Si tenemos nosotros la Javier Prado, ¿no?, y la vía expresa por este lado, si vamos hacia la Panamericana Sur y de este lado nos estamos yendo hacia la Avenida Brasil, ¿no? Entonces, si esta vía expresa estamos yendo hacia Chorrillos y este es Lima, hacia Lima, solamente para poder entender el tipo de volumen, toda esta área tiene una volumetría muy distinta a esta área de acá. Las alturas que se generan, porque aquí está el Westin, está todo el tema, ¿no? Han visto que hay conjuntos residenciales de gran altura, y de acá, lo más alto es el Banco de la Nación que tenemos acá, pues en realidad las alturas son de 4 pisos, es bien baja, y se va bajando todavía cuando pasamos la Panamericana Sur, esta casa de 2 pisos más residencial. O sea, si hablamos de una estratigrafía de altura, habríamos a lo mejor que, y tenemos el cruce acá, se dispara. Este tipo de volumen que se ha generado de esta parte, vía expresa, a esta zona, pues es escandaloso, pues, ¿no? O sea, no hay un equilibrio, ¿no?, una media que permita dar, que de acá no debe pasarse esto y de esto está muy bajo, aquí debe tener quizás un tema de mayor altura, ¿no? No proponer la densificación, sino la volumetría, o sea, que tengamos un volumen equidistante de alturas, ¿no? No sobrepasarnos. Por eso es que se regulan, ¿no?, a través del certificado de parámetros las alturas, ¿no? A lo mejor aquí todavía puedes construir este nivel, a lo mejor en esto solamente puedes construir acá. ¿Y qué ha pasado con estas que se han comenzado a generar en mayor altura? Han roto esquemas, pagado multas, han regularizado, ¿no? Por eso es que estamos en una escala muy pequeña, porque en realidad deberíamos estar hablando de rascacielos acá. Todavía no tenemos ese tema. Además, el tema no pasa por la altura, sino por la parte horizontal, la ocupación del suelo urbano. Ojalá nos alcance el tiempo, si no vamos a arrancar la otra clase con esa clase que quiero mostrarles sobre la ocupación del suelo urbano en Lima. O sea, cómo se desordenó y realmente tenemos espacios para poder crecer, ¿no? O sea, no es que Lima ya no tenga espacio de poder crecer horizontal, sí podemos. Es que viene de la mano con el sistema de transporte, ¿no? No tenemos un sistema de transporte masivo, digamos, rápido, para ir a conos sobrepasar Lima distrito y irnos a Lima provincias, ¿no? Y ahí tenemos un montón de espacio. Disponer la pintura periódica de las fachadas y el uso y no uso de determinados colores. Disponer la pintura periódica de las fachadas. En Lima, en el año 2002, 13 o 14, hizo el proyecto integral de lo que es convertir en vía peatonal el jirón Ucayali y lo que es el jirón, creo, Callao, parece, que va desde Abancay, que está donde está la Biblioteca Nacional, y se va hasta Tacna, en más de 14 cuadras. Ahora se puede caminar, ¿no? Y también no solamente se hizo peatón, o sea, peatonalmente, sino que las fachadas fueron restauradas, pero solamente aquellas fachadas que tenían un carácter histórico. Estamos hablando que una intención, ¿no?, básico de una entidad que puso a profesionales con un criterio, comenzó a utilizar lo que la ley le permitía. Disponerla, porque mi Lima básicamente está ligada a la Municipalidad de Lima. La pintura periódica de las fachadas y el uso o no de determinados colores.
Yo no puedo permitir que cualquiera me pinte la fachada de Lima, cualquier cosa. Inclusive, ¿no? A veces se tienen edificaciones que tú la ves que es una sola edificación, pero internamente ya la dividieron, entonces inclusive ves la fachada de una sola edificación, pero ves con dos colores, la mitad de un color, la mitad de otro color. A la fuerza lo han pintado así porque son dos propietarios que están metidos ahí. O sea, eso también es controlable, ¿no? O que también colores estridentes, no fastidio, ¿no? O sea, hay que mantener un criterio de colores. Lima tiene una historia. Le dice una persona que es dedicada a la restauración de monumentos, parte de una especialidad también mía, y estudio también de eso. Los colores en Lima no nacen de una naturaleza extranjera o foránea. Existen colores precolombinos antiguos, colores mates que se utilizaron, que vienen inclusive mucho antes de la época incaica. Entonces estamos utilizando colores propios, que ahora en algunos casos se ven muy bonitos también cuando se restauran monumentos. Se utilizan, por ejemplo, un azul añil, ¿no? Un ocre, ¿no? Estamos hablando de colores que a lo mejor no son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Un blanco humo, ¿no? Estamos hablando de un blanco, ¿no? O sea, no sé, pues, los colores combinados que hay, ¿no? Pero no, tenemos calidad también de historia pictórica, urbana, que es lo que nos debe marcar también. Y está puesto acá. Por lo tanto, también debería yo, ¿no?, ver el control de eso, ¿no? Revocar licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento. Uy, Dios mío, si no puede revocar la licencia de edificaciones, ¿se imagina que revoquen la licencia de una habilitación urbana? Señores, ¿sabe qué? Le quito, pues ya, usted no puede construir más acá. Ya, que yo tengo 2 manzanas para construir, tú me aprobaste todo el plano integral. No, pues. Has totalmente destrozado los reglamentos que, digamos, edificatorios urbanísticos. Tampoco puede darse ese lujo. ¿No? Hay que leer pues, a esa constructora que tiene todo su canal de televisión todos los días, que un canal se le ha dado, el Estado le permite, ¿no? Que te muestra de mañana, de tempranito, que antes era estacionamiento, ahora es constructora. ¿Con qué criterio? Tiene la potestad todavía pública de tener un canal de televisión. Ni el Estado lo tiene. El Estado debería tener, ¿no? No solamente para ver qué cosa hace el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre lo que es la vivienda, cómo planifica, debería tratar de educar al poblador para que el poblador pueda defenderse ante los malos manejos municipales, ¿no? Entonces digo, mire señor, ¿qué? Señor alcalde dice, no, yo no puedo atender ese caos que ha habido porque no forma parte de mis funciones. Disculpe, sí forma parte de sus funciones. Usted debe fiscalizar, usted debe ver que el orden se dé, que la construcción debió darse con licencia. Usted debe hacer eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso del señor alcalde, no? Ahora tenemos que saber. Debería haber un canal de televisión, pero del Estado, que permita pues, inculcarnos una cultura urbana, una cultura de hábitat, una cultura del buen convivir urbano, no de la edificación. ¿No? Nosotros salimos, que miramos a todos con este ratero, ¿no? Esta me va a robar. Estás así, uno sale tenso, ¿no? Cuando uno debería salir como sucede en Europa, en Suecia, en Suiza, en Dinamarca, Copenhague, en Australia. Entonces sale la gente y eso se encuentra con otro y se ponen a conversar, ¿no? Se saludan y después se van. Ni siquiera dijeron cómo te llamas, ¿no? Conversa. ¿Y qué tal? Estás ahí respirando el aire. ¿Qué haces? Leyendo un libro. Se pone a leer un libro, ¿no? Acá no puedes leer un libro porque si no te lo roban, ¿no? No puedes ponerte en un sitio a descansar porque si no hay un problema, te acosan, ¿no? O sea, no puedes ir a ningún sitio porque realmente te atropellan a tu niño, al perrito lo raptan. O sea, no puede ser, pues. Entonces, calidad de vida, ¿no? Revocar licencias. Conceptos de algunas competencias. Lentamente. Fíjense que esto es dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades. Control urbano. Acción permanente, dice, que desarrolla la autoridad municipal para garantizar que el desarrollo urbano de la ciudad se realice de acuerdo a los lineamientos y políticas de desarrollo urbano establecidas, planificación urbana, así como las normas urbanísticas y edificación de carácter nacional o distrital, de ser el caso. Lineamientos y políticas de desarrollo urbano. Estamos hablando de planificación urbana, pues. Entonces no es tan mal que critiquemos que la ciudad está a la deriva porque no tiene un inventario catastral, que es el primer insumo de la planificación urbana. Si su norma de ley municipales indica que debe regirse el control urbano como una acción permanente, pero bajo los alineamientos de la planificación urbana. Si no tengo eso, corazón se agarra, ¿qué puedo hacer? ¿Qué control voy a hacer?
Todo lo que ustedes han visto que hay que controlar, no lo puedo hacer. Porque lo primero que decir, no tengo planificación urbana. ¿Le echa la culpa a qué? Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Pues dice, pásame el plano de planificación urbana. Claro, porque la municipalidad no es la que efectúa los planes urbanos, ¿eh? Acuérdense, nace de todo un entorno mayor. Acuérdense que las primeras entidades, ¿no? Las primeras entidades que manejan todo esto son dos. Para el caso de la ciudad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el MEF, que dan todo lo que es el tema financiero para que la ciudad se desarrolle, económico. Y de ahí bajan a los siguientes niveles, que son los gobiernos locales, regionales, los gobiernos locales y después los órganos centralizados. Por lo tanto, las municipalidades esperan que la planificación se dé ante el ente normativo, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es que estamos hablando de la decisión política. Pero si ellos no hacen el catastro, ¿qué van a planificar? ¿Sobre qué planifican? Traten de planificar ustedes sus bienes de cada uno, o sea, lo que tienen en su cuarto, ¿no? Eso es lo que ustedes planifiquen sus cosas en base a eso, ¿no? Entonces ustedes saben qué ropa tienen, qué cantidad de zapatos tienen, ¿no? A lo mejor en mis estudios tengo mis libros ahí en mi biblioteca, ¿no? Pero si usted no sabe lo que tienen, entonces nace en el diario, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo salgo? Ah, me voy a una entrevista de trabajo. Hoy no tengo ni zapatos. ¿Y qué? Recién me doy cuenta. Y ya presenté mi currículum. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que ir, préstame zapatos ahí que me ponga la correa de esto y salgo así. Un monigote, ¿no? Pero al final, ¿qué sucede? Es un desorden. Ya, esa es la municipalidad. Todos los días, a ver qué hago, ¿no? Se me ocurrió, ya, hay que romper esta pista. Ya, tenemos para 3 meses. ¿Y qué más hacemos? Hacemos un parque zonal. Arreglemos el parque zonal. Ya, perfecto. ¿Qué más hacemos? Oye, eso lo podemos hacer ahorita nosotros. Y creo que lo hacemos mejor. Pero se dan cuenta, ese es el desorden que hay. Las municipalidades son competentes para ejercer acciones de control urbano ex post, o sea, posterior, dentro de los plazos y procedimientos que establece la ley. O sea, la ley le da inclusive los plazos para poder intervenir posteriormente. Supervisión técnica de obra. Vigilancia, ojo, que estamos hablando de control urbano por parte de la Unión. Existe eso, ¿no? Vigilancia del cumplimiento durante el proceso de edificación de las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto aprobado. Proyecto aprobado. Y licencia respectiva, así como lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, dado norma técnica G030, Derechos y Responsabilidades, capítulo 4, y la norma G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Seguridad durante la construcción. El tema de la construcción no solamente se rige por el hecho de que construyen solamente, no. Existe todo un tema de lo que es el tema, por ejemplo, de la seguridad en la construcción. O sea, cómo se debe construir, no solamente porque haya buen fierro, buen cemento, buen agregado, una buena, no. Sus condiciones para que tu personal, el insumo principal que va a ejecutar la construcción, tenga las condiciones adecuadas y no tengan peligro. Una construcción es peligrosa. Hay elementos de peligro. Solamente al cizallar una varilla de acero con una hoja sierra, te puedes quedar ciego, porque esas astillas pueden volar. ¿Qué es lo que haces? Al toque. Estás caminando, te cae un ladrillo, ¡plum! Si no tienes un casco de protección. ¿Cuánta gente en obra han salido con su tablita clavada ahí porque, con clavo de construcción, oxidado todavía? Ni cuenta te ha dado. ¿Qué? ¿Vas con sandalias a la construcción? ¿Con qué debes ir? Punta de acero, grosor así, para que los clavos no entren, pues, ¿no? Chalecos, identificación inmediata. Visitantes, obreros, personal de supervisión. De colores distintos. No debes transitar por cualquier lugar. Te deben guiar, te deben decir por acá sí, por acá no. Norma de seguridad. Voy a hacer un sótano, si este es el terreno, voy a cavar esto. ¿Qué va a suceder con que al cavar mi terreno, tengo una construcción acá? Voy a exponer el cimiento por hacer 2 sótanos. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a calzarlo, voy a poner calzaduras, o sea, elementos que me van a aguantar la tierra que estoy quitando. ¿Cuántos de esa gente hace eso? Pocos. Están los pobres peones, oficiales, los maestros de obra cavando y eso. La tierra, cuando uno excava, es tan igual como si fuera una ola de mar. Se te viene encima y te sepulta. Entonces, ¿cuánta gente ha muerto así? Se le ha venido norma de seguridad, ingeniería de la seguridad, ¿no? La supervisión técnica de obra puede ser un factor determinante para el éxito o fracaso del proyecto.
¿Que hay que hacer pues refuerzos? Sí. ¿Que en el plano no está? Perfecto, no estaba, pero a la hora que veo y acabo encuentro ese problema. ¿Cómo se llama eso? Vicio oculto. Los vicios ocultos son determinados en obra en plena ejecución, nunca en proyecto. Ni que tuviera uno una vista tipo Superman, ¿no? Disculpa, de aquí a 3 metros hay un rocón de 5 metros de diámetro abajo, por lo tanto ya no puedes hacer cimentación simple, sino primero vas a tener que tener una semana más para sacar eso y partirlo. Eso no va a suceder, pues. Esos vicios ocultos aparecen en las obras y aparecen muchos vicios, ¿no? Un suelo a lo mejor deslenable, lo que determinabas en 1 metro de bajar, ahora baja 2 metros, ¿no? Lo que tienes que reforzar, que antes no reforzaba, tienes que hacerlo, aumenta el tiempo. Las obras no deben ser cosas estáticas. Estamos hablando de la tierra. La tierra es viva. Se generan en diferentes porciones digamos, de estratos que solamente al excavar me puedo dar cuenta de eso. Ni las calicatas, acuérdense. Ustedes están hablando con ingenieros civiles también. Las calicatas que se hacen para poder saber el estrato de terreno en el cual estoy trabajando son puntuales. Y hay un sistema de triangulación que me permite agarrar ciertas zonas, ¿no? Estoy diciendo que a lo mejor, ¿no?, hago calicata acá, y si quiero hacer una transversal, hago una acá y hago otra por acá, y cierro una por acá. Oye, y si aquí era el problema, no llegó la calicata ahí. Y si por acá era el terreno peor, estaba acá, no llegó la calicata. ¿Cómo voy a saber? Solamente haciendo obras, ¿no? Esto prevé puntualmente ciertos pero no me va a identificar exactamente el 100% del estrato de ese terreno. ¿Estamos? Pueden preguntar, ¿eh? Interesante es que pregunten, porque si hay dudas, no esperen al final de la clase, ni al final de las 4 clases, sino siempre durante la clase. Puede preguntar, me interesa que pregunte, ¿ya? Fiscalización municipal, otro tema. Qué bonito se ve esto, ¿no? Digamos. Pero solamente hace cierre de local cuando ya llegó primero la queja de un vecino. Segundo, llegó los medios periodísticos. Y recién llega la policía. Después llega la municipalidad para poner el letrero. Clausurado, ¿no? Cuando debería ser, ¿qué es fiscalizar? ¿Qué entienden ustedes por fiscalización municipal? Prever que una situación, ¿no?, que no es, digamos, formal, se esté realizando. O sea, a ver, le pongo el ejemplo de la policía. La policía está con su auto policial y ve que en este punto está no avanzar más de 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, tú ves que un carro a 4 cuadras, ya te avisaron, hay uno que está a 100 kilómetros por hora. Perfecto. ¿Lo ves? Vamos a ver cómo llega acá. 120, recién lo trato de chapar. ¿Por qué no lo interveniste antes? ¿Por qué si te das cuenta que a lo mejor el señor del carro va a doblar en sentido contrario, ¿no? Porque nosotros tenemos unas tan bellas pistas en donde las líneas divisorias pintadas de amarillo ya no son amarillo, ya no existen. Entonces, hay gente que no conoce y dobla en sentido contrario. Recién aparece la policía, multa, cuando le debía, no se puede acercarse, no, te retroceda y vuelve, ¿no? Para eso tendríamos que tener policía permanente, fiscalizar las acciones del peatón. Igualito acá, fiscalización permanente municipal, acción de supervisar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las normas municipales relacionadas al control urbano, obras de edificación, publicidad exterior, actividades comerciales, control sanitario, ornato, entre otras. Por si acaso, todo este tema estamos hablando dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, o sea, esta es la norma existente para ellos, ¿no? Ejerce el proceso sancionador en forma oportuna, ¿no?, y eficiente. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación del reglamento de aplicación de sanciones administrativas RASA y la tabla de infracciones y sanciones administrativas TISA. O sea, existe también las normas de cómo sancionar. Organización municipal y la administración de las competencias. De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, además de los órganos básicos, los demás órganos de línea de la organización municipal se establecen conforme lo determina cada gobierno local. Estábamos hablando de que cada gobierno municipal es distinto uno del otro. A lo mejor uno necesita solamente una unidad de desarrollo urbano, a lo mejor otro necesita una gerencia de desarrollo urbano, ¿no?
A lo mejor otro necesita solamente un órgano de fiscalización, a lo mejor el otro necesita una dirección de fiscalización, porque la magnitud de área y de población es mayor, necesita otros niveles de decisiones, ¿no? Entonces cada uno va a marcar su propio, digamos, reglamento o reglamento de funciones. Organigrama de cada municipalidad son distintas. No es un copia y pega, por cierto, ¿no? No es copia y pega, en ningún caso. Aunque los alcaldes ahora dicen que sí, no es un copia y pega, ¿no? Sí, pues, no se ha caído, sino se ha desplomado nomás. En algunas municipalidades la función de control urbano se realiza a través del área de fiscalización, que puede corresponder, en este caso, a una gerencia o una subgerencia, ¿no? Dentro del órgano de línea encargado del desarrollo urbano de la jurisdicción. Lo que le estoy hablando ahorita, ¿no? Va a depender de la característica de la entidad municipal, de su territorio, de su extensión, de su grado de servicios básicos de infraestructura urbana, porque no es lo mismo manejar un área como a lo mejor San Isidro, donde hay, digamos, mayores servicios de infraestructura urbana, ¿no? Que manejar, por ejemplo, Villa María del Triunfo, donde hay menos servicios de infraestructura urbana, ¿no? O sea, estamos hablando de, no porque haya más gente con plata, no, estamos hablando de servicios. No es lo mismo vivir en un cerro que para bajar de Moro hasta la primera estación, pues unos 10 minutos, a que salgo de mi casa y tengo el Metropolitano al frente, la estación central. Por ahí, a una cuadra y media tengo el tren eléctrico, ¿no? O por ahí tengo un hospital a 3 cuadras. Los servicios de infraestructura, esos son eso, ¿no? Hay casos como Villa María del Triunfo, otros más alejados, mi Perú, por ejemplo, donde servicios básicos no se encuentran cercanos, se encuentran un poco lejos de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Ley del procedimiento administrativo general, ley de la 27444. Esta norma administrativa de aplicación para todas las entidades de la administración pública incluye gobiernos locales. ¿Qué hace? Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo. Esta ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, básicamente del poblador. Estamos hablando que las normas administrativas implican que en este caso una mejor atención, una fluidez de los trámites que permitan que cualquier acto que haga un contribuyente sea de manera fluida, ¿no? Tecnológicamente ahora, ¿no? Rápida, ¿no? No que envío mi documento para que me den una posibilidad de atención de que necesito, pues, a lo mejor mi código catastral de terreno y te mandan a 15 días posteriores y nadie te da nada para efectuar y tienes que presentarlo por triplicado todavía para remate, ¿no? Norma que regula en más de 240 artículos contenidos en el título 5 del título los aspectos administrativos como régimen jurídico de actos administrativos, procedimiento administrativo, revisión de los actos en vía administrativa. Cuando hablas en vía, ¿no? En vía puede ser que tú entres con un documento para una licencia de construcción, ¿no? Y que llegado el momento está en trámite, pues está en vía de trámite, en vía de regularizar, en vía de obtener la licencia. Procedimientos especiales, responsabilidad de administración pública del personal a su servicio. Otras normas legales. Aquí entramos las más interesantes, las dos que tenemos, ¿no? La 27157 y la 29090. ¿Por qué son normas o otras normas legales? Porque estamos entrando al tema de regularización de propiedad, el tema de habilitaciones urbanas, el tema de edificaciones con la 27157. Un poco hemos adelantado, ¿no? este tema, ¿no? Que en una de ellas debe eliminarse el tema de las fechas. Yo creo que la 29090 es la inmediatamente a eliminar, digamos, no la ley, sino la fecha de regularización. No debe haber regularizaciones ya a partir de la ley 27157, solamente está ahí. Y que la ley 27157 se extienda un poco más, no hasta el 99, sino, digamos, 2015, pues ya, hasta ahí. Todo puede hasta esa fecha, y que no haya una segunda etapa para regularizar, no, ya no. Entonces la 29090 debería eliminarse. Y que cualquier acto de licencia a partir del año 2015 sea ordenado,
sea en cumplimiento municipal, y ahí la municipalidad puede actuar, ¿no? Ahí puede hacer, porque con todo el mar que tiene anterior, no lo va a poder hacer. Pero hay que hacer el corte, porque lo que ha dado lugar a que la 29090 tenga la etapa de regularización posterior a la 27157 es que se crea el círculo vicioso, ¿no? Nunca vamos a terminar. Algunos, como te dicen, yo de aquí a 2 años voy a construir y después regularizo. De aquí a 2 años, o sea, ya planificó, ¿no? Esa propuesta de ley la tiene que dar el Ministerio de Vivienda. Claro, como una norma técnica. ¿A través de qué? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa norma, porque acuérdense que el ente rector normativo de la construcción es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Deberían normar ya, evitar que se mantenga la ley, la 29090, porque va a permitir que presente licencias a las municipalidades, ¿no? Haga todos los trámites, pero que no regularice ya. El tema de la 27157 sí funciona, extender el ámbito de aplicación a más años, pero que quede con eso nada más. O sea, por ejemplo, el 31 de diciembre del año 2015, nada más. ¿Se dan cuenta? El 1 de enero, el que hizo el 1 de enero del año 2016, no, tú te vas a la municipalidad. Tú ya no regularizas nada. Si construyes te demuelo, ¿entiendes? Tú tienes que construir de acuerdo al plano. Sí, ¿por qué? Porque dice mi norma. O sea, tienen que ayudar a las municipalidades también. Las municipalidades, ¿qué más quieren, pues? ¿No? La norma está. Me permite hacer predeclaratoria, prereglamento, prelicencia. Mejor preconstrucción, pues ya construye, ya le está diciendo todo, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, yo creo que eso es un tema que deberían tenerlo en cuenta los que trabajamos en el ámbito de la construcción y en el ámbito de la ciudad. La regularización y la formalización se debe tener también un corte, y ese corte debería darse, pienso, humildemente dentro de lo que uno maneja estos temas, con la 27157 y su extensión de tiempo, y cerrar con ello, y no haber regularización, y permitir que la municipalidad exigir el cumplimiento de sus normas, de sus funciones y obligaciones a la municipalidad, pero a partir de esa fecha, para que así pueda tener y exigir el poblador a la municipalidad. Oye, ¿para qué me vas a hacer una vía ahorita en este punto? ¿Por qué? Según tu norma, tú tienes que hacerlo de acuerdo a un lineamiento de un programa urbano, un plan urbano. ¿Tienes el plan urbano? No, entonces no puedes hacerlo. ¿Me entiendes? Exacto. Es una regularización de edificaciones y de habilitaciones urbanas. Acuérdense, las dos cosas. Porque tiene capacidad de poder intervenir la municipalidad. ¿Pero qué va a intervenir ahorita? Pues si tiene una melcocha de todas las cosas metidas ahí, ¿no? Y encima todavía le permites que prosiga la informalidad, ¿no? Exacto. ¿Se dan cuenta de eso, jóvenes? Para mí es interesante que por lo menos se den cuenta de eso. Yo no sé si el alcalde habrá visto lo que yo he hablado, pero este alcalde, quiero acordarme si es de Surco, no es de Surco, es de San Isidro, de San Borja, que dijo eso. Ciudades para autos, es cierto. Y eso es un tema de hace 20 años en ciudades sostenibles ahora. Habló uno, ya parecemos el planeta de los simios. Habló uno, ¿no? Por lo menos un alcalde habló algo sensato, uno, ¿no? Por lo menos ya eso es bueno, ese es un avance, ¿no? Normas que regulan los procedimientos de edificación y habilitaciones urbanas. La ley de 29090, acuérdense que de eso se extrae un capítulo y nace la 27157. Y establecen diferentes procedimientos para aprobación de proyectos de edificación. La ley de 27157 dispuso la posibilidad de regularizar, ahí está el término, regularizar las edificaciones que fueron construidas sin licencia de construcción. Pésimo, está bien, lo mantenemos, porque no pasa por una vía, pasa diferente al registro público, ¿no? Conformidad de obra, o que no contaran con declaratoria de fábrica, independización y o reglamento interno mediante el procedimiento establecido en dicha ley. Claro, una nace de otra, pero el tema de regularizar ya se legalizó con la ley. Está bien, hay que decir porque realmente somos informales por muchos aspectos, no por la llegada del campo a la ciudad, eso lo saben, ¿no? Ya saben que todo nació en el año 49, o sea, antes de que llegara, entonces no le echamos la culpa a los conos, no fue eso, ya estaba ya destrozada, y ahora está por todos, no solamente por lo que dijo una primera dama hace tiempo, los pituquitos de Miraflores, ¿no? No, ya no hay eso. Ya. Ahora el tema es, creo que, mismo Titanic, o salvamos a la ciudad o se hunde Lima, ¿no? Es un tema muy complicado, muy por venir, pero estoy esperanzado, como dije, ya uno habló, y habló bien, que eso es bueno, eso es bueno. Modalidades de aprobación de licencias según la ley 27157. Revisión vía municipalidad.
comisión técnica, ya la sabemos, clasificador de proyectos, 20 días, obras mayores a 30 metros cuadrados de área techada, áreas técnicas de obra, 5 días, obras menores a 30 metros cuadrados de áreas techadas. Estamos hablando de áreas pequeñas, edificaciones, ¿no? Uy, perdón, ahí sí ya creo que me mandé al final. Disculpen, ¿ya? Esto de acá. Pues, sí, creo que estamos acá. Uy, ahí está esta parte. Sí, esa es la parte final. Entonces, vamos a quedarnos un poco en este tema, ¿ya? Lo que es la ley 27157 de área técnica de obras de 5 días, obras menores a 30 metros cuadrados. Eso me va a dar lugar ahorita a adelantar un poco el tema de la ocupación de Lima, ¿ya? Vamos a proseguir la segunda clase con todo el tema de lo que es el control urbano, ¿ya? Pero tenemos tiempo todavía para poder darnos 15 minutos, ¿no? Vamos a ver este tema que lo tengo separadito. Ya, por favor. Este es un tema que no lo desarrollo yo. Este es un tema que quise ponerlo al inicio. Lo que pasa es que empecé básicamente directamente con la clase porque quería que estuvieran en clase ustedes para poder explicarles. Porque quiero participación en esto. Esto lo hizo el arquitecto Juan Gunter, ya fallecido hace 2 años. Es un arquitecto historiador, urbanista de nacimiento, porque básicamente es muy estudioso de la ciudad. Básicamente con él tenemos un tema, por ejemplo, de una muestra de planos de 1535 analizado por un arquitecto urbanista hasta el año 2010. Un conjunto de más de 50 planos que lo sacaron en los años 80 y que forma parte de un material para aquel que quiera leer la ciudad o estudioso de la ciudad, necesario y básicamente urgente que lo lea, porque esos planos son vistos bajo una óptica arquitectónica urbanística, no historiadora. Agarra los planos de historia, porque agarra el primer plano de 1535 y lo analiza y va analizando plano por plano. Él hace este estudio con la Universidad San Martín de Porres y nos ayuda en eso y evalúa la ciudad de Lima. Mire, es muy importante eso, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque demora un poquito, ¿no? Encontramos que la ciudad de Lima básicamente forma parte de un cono de dirección del río Rima. El río Rima es este. Estamos hablando que antes, en los inicios de Lima, antes que llegaran nuestros benditos amigos de Francisco Pizarro y todo, existían pues las llamadas quebradas, existían zonas como Huachipa, Quebrada de Canto Grande. Estamos hablando de que estos cerros son las quebradas, las cordilleras nuestras, y que toda esta parte implicaba la posesión natural que debía tener Lima en sus inicios. No estaban los distritos. Pero, ¿qué sucede? Aquí no había pues altura, casi estábamos hablando del espacio limpio de terreno para poder habitar. Ahí comienzan a llegar los distritos, ¿no? Con el paso del tiempo. Ese cono de eyección, porque ese cono es como un triángulo, estamos hablando. Después ha sido tomado en estas partes, ¿no? Asumido como que... Y algunos se introducen todavía por acá, ¿no? Vamos a ver. El paisaje limeño está conformado por 10 elementos geográficos que básicamente guiaron su crecimiento. Estamos hablando básicamente del tema tectónico, el tema de sismos que nace con lo que es el cinturón de fuego. Desde la zona, digamos, más allá, este es el Sudamérica, ¿no? Todos estos puntos rojos que ven son los elementos en donde se han registrado siempre un terremoto. Miren en qué cantidad nosotros estamos acá. Y en Chile también. Los grandes terremotos están en esta parte de acá. Grado 8, grado 9, la zona de Chile. Pero también viene de Ecuador, Perú, México, ¿no? Estados Unidos se va un poquito y después se va hasta el Japón. Por esta zona. Cinturón de fuego. Como indica acá, ¿no? El tema tectónico. Ay, caray. Bueno, no se puede mover mucho. No se ve muy bien esta parte. Pero nosotros tenemos que ver que esas cordilleras que se han formado y que lo vimos anteriormente en la lámina anterior, pues, se crean por un crecimiento, un choque de placas, ¿no? Los sismos no es por el hecho que viene hay gente abajo y que mueve la tierra, no, son movimientos de placas,
¿no? El movimiento de placas básicamente es un choque en placa y hace que se mueva la ciudad y en algunos casos levante más que otros. En la época en donde se cambiaron, se rompieron las placas que nacieron nuestras cordilleras, ¿no? y diferentes zonas donde ahora transitamos o caminamos a nivel mundial, ¿no? Porque antes no era así, pues, donde había tierra había mar. Cuando surgió en la época de la Pangea, el choque de placas, ¿no? Comenzó a moverse, subir y bajar hasta donde estamos. Va a suceder, es cíclico, va a suceder de nuevo. Otro de los fenómenos que tenemos o que son elementos geográficos es la quebrada de Mendari, por ejemplo. Estamos hablando de 1920. ¿Conocen Chorrillos? Costa Verde. Algunos han subido de Chorrillos, vienen por acá, suben para irse a Barranco. Ya, esta quebrada, se llama así, es una quebrada natural sobre la cual se ha construido la subida, ¿no? De los autos que vienen por acá y bajan en este sentido. Esto es natural. Esto ya existía cuando llegó Francisco Pizarro, esa quebrada de Armendáriz, ¿no? Estamos hablando de lo que es la corriente de von Humboldt. Esa corriente es permanente en todo el litoral peruano, paralelo en todo el litoral. Por eso es una corriente que protege. Lleva el agua, digamos, fría, caliente, lo traslada y tenemos las especies marinas que tenemos acá gracias a esa corriente. También es un poco, no imposible, pero casi imposible que haya un tsunami en las costas peruanas, porque esta corriente de von Humboldt es como un aguante, lo va aguantando, porque son varias mareas que van. Entonces, algo que se forme a 200 metros y quiera llegar en ola alta, la corriente lo va bajando de nivel y te moja la mitad de la vía de la Costa Verde nada más. No llega a eso. Es bien difícil que haya tsunami. Tenemos una protección natural con eso, ¿no? Y los sucesivos huaicos también, ¿no? Acuérdense de lo que vimos en la anterior imagen. Estas quebradas son justo por donde canaliza la llegada de los huaicos. Tenemos alrededor de 15 a 20 quebradas. Todas se activaron en el mes de febrero del año pasado. Esperemos que no se activen ahora ninguna. Pero esas son caídas que van entre las, ¿no? Quebradas existentes, ¿no? Y una vez que se genera, vuelve a pasar. Una vez que genera un huaico, sobre cualquier sitio huaico, esa zona ya es de riesgo. Ya debe ser canalizada inmediatamente de riesgo. Nadie debe construir ahí. Por si acaso, todos los de marzo ya volvieron al mismo lugar. El morro solar también es otro elemento natural. Las bajadas de los baños, los barrancos. ¿Por qué cree que se llamó barranco? Porque había barrancos pues en esas zonas naturales, ¿no? La punta, la tablada del Lurín son elementos geográficos naturales que existían. El cerro, la regla acá. ¿Dónde está el Rímac? Cerro San Cristóbal está por aquí. Está el Rímac. Ahí vemos, ¿no? Los conos de eyección, hundimiento de la antigua cordillera de los barrancos y la corriente de Bojuro modeló la costa y la punta, ¿no? Esto es lo que hay ahorita en la Costa Verde, pues, ¿no? Pero esto de acá es una vista, por ejemplo, muy interesante, una vista casi aérea, ¿no? Mirando la punta y mirando todo lo que es la cordillera hasta lo que es el morro solar, o sea, ¿notan esta forma? Ya paralela a esta está toda la corriente de von Humboldt. Imposible que... Y en la isla de San Lorenzo, que equivale a 1,5 veces, casi 2 veces la ciudad de Lima metropolitana. El proyecto, como le expliqué, creo que les dije, ¿no? Que hay un proyecto de trasladar el centro financiero, y no solamente el centro financiero, sino financiero de Lima, sino hacer el nuevo aeropuerto en esta zona, ¿no? Un aeropuerto con mayor capacidad al que tenemos de Jorge Chávez, unas nuevas playas, mantener el área forestal, ecológica, porque aquí hay una área de preservación, hay lobos marinos acá, ¿no? Entonces, toda esta área, utilizarla a través de ¿qué? De llegar acá, trasladar a un puente subterráneo, ¿no? Y llegar acá. O sea, unir esto que está desunido a una zona más consolidada para poder, a ver si podemos con esta foto darnos cuenta, si nosotros, que esto lo vemos débil, reforzamos y trasladamos acá, y lo unimos, ya se forma una sola unidad todo esto, ¿no? En cambio aquí está partido. Debajo de esto está la placa de Nazca, por si acaso. O sea, esa es la que está provocando un hundimiento en esta punta. En cambio, al hacer este proyecto, estaríamos reforzando eso, ¿no?
y podríamos estar uniendo esta, ya se refuerza toda esta zona, ya no es débil acá. El cono de eyección es esta zona, ¿lo notan? Cordillera de los Andes, al fondo, el morro solar. Lo que hemos visto en un plano, ahora lo estamos viendo en una visión directa, ¿no? Océano Pacífico. El medio geográfico de Lima es el producto de las transformaciones geológicas producidas por la tectónica de las placas que conforman la superficie terrestre, por la acumulación de arcilla y cantos rodados arrastrados por el río Rímac en las épocas interglaciares que formó su cono de deyección, ese triángulo que hemos visto de posesión plana, así como de la erosión profunda de la corriente de von Humboldt y de los vientos que la acompañan, que modelaron sus costas y crearon la península de La Punta en el Callao. Si podemos ver esto, sí, es interesante, ¿no? Ven una, no se nota mucho la línea roja, esta línea roja, pero ven este cono. Aquí ya metido están todas las vías, todos los distritos. Justo aquí nacieron todos los distritos. A raíz del río Rímac, a raíz de las quebradas. Toda esta parte era el área de planificación urbana. Si hablamos de un plano, de un área más o menos similar, ¿y en qué año fue? 1930. Teníamos todo eso, o sea, hasta el año 49 hubo planificación urbana en todo este territorio. O sea, podíamos haber planificado la ciudad ordenadamente y su crecimiento con área de expansión urbana. Pero en forma desordenada comenzamos a subirnos acá. Chosica casi ha abarcado quebradas ahí completas. Y está subidas y están en altura. El desorden ha llevado pues al colapso de muchas ciudades, especialmente las ciudades de Lima metropolitana. La cultura maranga, cultura pre-inca, iniciaron la conquista de lo que era un árido desierto para su uso agrícola, construyendo por etapas de abajo hacia arriba una sucesión de canales artificiales que llamaron ríos y que siguen siendo la obra de ingeniería más grande realizada en Lima. Esos ríos dieron lugar a que Francisco Pizarro, cuando quiso introducir la cuadratura de Lima, no pudo hacerlo, porque esos ríos, esas acequias, eran para, digamos, regar todo el campo limeño de ese entonces, y que hasta ahora sirve como riego. Por lo tanto, no podía meterle una manzana, la quebraba, la convertía en cuña. Por eso es que ustedes ven que solamente 4 o 5, 6 manzanas alrededor de la Plaza de Armas son cuadradas. El resto ya comienza a ser irregulares por los ríos que pasan, el río Guatica, ¿no? El río Surco, ¿no? Entonces, los marangas ya utilizaban esos ríos para poder mantener pues, un riego constante en una zona de arena que era Lima, básicamente, ¿no? Ahí está, mire, el crecimiento, esa delta que ven, que le expliqué antes, ¿no? Ahí estamos, ese triangulito verde, el río Rímac, que estamos hablando. El río Maranga comienza a utilizarse, juez de aguas, y había en ese entonces. El río Surco comienza a ser utilizado, y esa delta comienza a deformarse, ¿no? Ya comienza a tener, por acá está el río Guatica también, que son los que existen a la fecha, ¿no? El río Surco, a ver, los elementos geográficos también tienen un carácter histórico. El río Guatica todavía sigue regando zonas y podría ser utilizado porque fue una obra de ingeniería muy antigua, igual que el río Surco. El señor alcalde de Chorrillos quiere cerrar el río Surco porque no tiene capacidad para poder arreglar las vías que dan por la Alameda Sur de Cedros, que siempre está rota la pista B, y le echa la culpa al río. No, señor, no es el río. Es el desorden y la faja, el no tener un control urbano que permite que los mercados boten sus residuos al río, ¿no? Y atoren ese río y rebalsen los ríos. No es el río, es el desorden urbano. No botan papeles, botan esqueletos de las reses, ¿cómo se llama? Materiales que no se pueden digamos, eliminar rápidamente, y comienza el colapso de esa zona. Y él ha propuesto que hay que eliminar el río Surco. Una ignorancia completa de los temas de Lima. No puedes eliminar algo que ha sido mejor que tus trabajos como alcalde. Es una obra de portento de ingeniería
que nace desde arriba de las cordilleras, viene ese río. Elimina y ya no tienes agua también en el río Rima. O sea, todos ellos confluyen al río Rima, por si acaso, ¿eh? Todos ellos confluyen. O sea, es como un vaso comunicante. Baja de la parte más alta de la sierra y si tú cierras uno, comienza a desabastecer a otras zonas. Las ruinas marangas están ubicadas más o menos por donde está la zona de Lima antigua, ¿no? De la zona industrial de Lima, la colonial, todo San Marcos, por toda esa zona, ¿no? Estamos hablando de la Colmena, ¿no? De Venezuela, toda esa zona era la comarca antigua de Lima, lo que era la cultura pre-inca maranga, ¿no? Existen ruinas de los marangas, ¿no? Pero inteligentes, grandes ingenieros, ¿sabes? Por si acaso. No estamos hablando solamente de la cultura inca, es antes de los incas. Y dentro de esta delta que existe está nuestro centro histórico. Bueno, ese pequeño delta fuera de cono y eyección fue transformado en un enorme complejo agrícola, simplemente imitándolo. ¿Por qué? Porque los dos ríos comenzaron a confluir. Antes de la construcción, antes que llegara el concreto, Lima era completamente una zona agrícola. Hasta los años 30, 40, hablaban de Lima ciudad jardín. ¿No han escuchado ese tema? Lima era ciudad jardín, todo era área verde. Es que era área verde. Y conforme planificaba, se mantenía el área verde en algunas partes. Ir al Rima era ir a las alamedas, a la zona campestre de Lima. La gente de bien, entre comillas, la gente adinerada de Lima, del centro, bajaban al Rima los fines de semana. Es como cuando se bajan ahora a Barranco a las discotecas, ¿no? Bajaban al Rima, al distrito de Rima antiguo, ¿no? Para a la fiesta de Lima, los criollos, cananeros eran de esa zona. Bajo el puente, bajamos el puente y bajaban el puente de Lima y llegaban al Rima. Hasta ahora encontramos esas grandes alamedas, grandes espacios públicos. Tienen más espacio público que el centro de Lima, pero son antiguos, ¿no? Pero sí había área verde. Todo esto fue metido de concreto, quedan pocas áreas. Antes era el 100%. Lima ciudad jardín. La cronología general de la historia limeña en la ciudad, y aquí terminamos, vemos que las culturas panperuanas son bastante más cortas que las culturas locales, que están en rojo, es un análisis mucho más histórico. Y se aprecia un valle antes de sufrir una violenta urbanización en los años posteriores. Vamos a ver esto y ahí terminamos aquí nomás. ¿Ya? Ahí terminamos. 1944. Avenida República de Panamá, ¿dónde está? Lo rojo. Vía Expresa. Avenida Javier Prado, amarillo. Esta zona, exactamente, es lo que es la Panamericana Sur, que se va para acá, Pevitamiento, Chacaría, ¿no? La Encalada, ¿no? Toda esta zona, Santa Anita, ¿no? Toda esta zona que ya, para aquí ya estamos yendo a la carretera central, por aquí a la zona propia que vemos ahora donde está el ministerio, la embajada de Estados Unidos, digamos la zona un poquito más residencial de Lima, ¿no? Pero así era antes, ¿no? Y en el cruce un poquito que vemos aquí algunas cosas medio raras, pero irreconocibles para la zona, ¿no? Pequeñas casas. Y Lima tenía todo este cono de eyección para poder, que lo vimos en un plano, para crecer. ¿Qué año? 1944. Solamente para terminar. Las ciudades crecían de manera lentamente antes, hasta los años 60, 70. Cada 20, 30 años había una modificación de la ciudad. Pero después, ahora, cada día, cada semana se modifica la ciudad. Pero antes no era lenta el avance, ¿no? Por eso que ahí se debió dar los cimientos de una planificación adecuada urbana, como que hubo hasta el año 50, 49. Después, urgencia, pero nadie lo hace. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nos quedamos ahí, ¿ya? Estamos entrando paralelo al control urbano, que vamos a proseguir, el tema de ciudad, el tema de lo que era con esto, el tema de lo que es y el tema de lo que debe ser con las normas legales municipales que se percatarán, nadie la está cumpliendo. Muchas gracias, jóvenes.